Ahora, de todas formas, voy a hacer una copia en el disco duro para subirlo a YouTube, tal cual lo hicimos con José Abazo. El Buenas cole mañana. tardes, buenas tardes, bienvenido al segundo conversatorio de Chillán Moderno, Comercio e Industria, que es una exposición preparada por Leonardo Portus, elaborada por Leonardo Portus, y que tiene dos conversatorios. El primero fue la semana antepasada con José Abasolo, en donde hubo un análisis de introducción, digamos, al tema arquitectónico que está tan presente en la obra de Leo. Y esta vez vamos a ver aspectos mucho más teóricos y eh, del concepto de imagen que maneja Leonardo con el académico, director del Departamento de Historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Rodrigo Vera, quien fue el encargado de realizar el texto del catálogo de esta exposición. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Hola Santiago? Miguel. Sí, así es, en Santiago acá con calor, a esta altura ya van a ser las 25 para las 8, todavía 29 grados, una cosa así. Eh, pero bien, motivado, animado. Siempre estas conversaciones, ¿no es cierto?, son amenas, siempre encontrarse con Leo. El otro día nos vimos hace muy poco, Leo, un par de días atrás. El miércoles pasado, sí. El miércoles pasado conversamos, evidentemente, y ¿Dónde cada se vez que tenemos encontraron? la oportunidad lo hacemos. En la inauguración de la exposición de los 20 años de Sala Gasco. Ah, perfecto. La Sala Gasco. Aprovechamos de comer algunas cosas ricas, ¿no es cierto, Leo? Ahí Del, tomar. del lago, Sí. del dueño del lago. Está claro, claro. Leo estaba feliz ahí con los cócteles, ¿no es cierto? Ahí, es que habían cosas muy buenas. No, Había poca sí, pues. gente, harta comida Oye, y bien rica. eso es impactante. Incluso en Santiago se está registrando muy poca gente en las actividades culturales de espacios cerrados. Sí. Se perdió mucha musculatura en audiencias desde el punto de vista cultural. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te trata? ¿Estás en San Bernardo? Yo estoy en San Bernardo, estamos transmitiendo acá de Chillán, Santiago, San Bernardo, estoy armando una especie de triángulo acá. Bien, ¿no? Contento, doy las gracias acá a Miguel, a ti Miguel y a Rodrigo. Tenemos, digamos, este proyecto, digamos, que vamos a hablar en esta ocasión, digamos, que claro, o sea, igual que José Abasolo, Rodrigo es un oriundo, me gusta la palabra oriundo de Chillán. Entonces igual hay una lectura, digamos, que se teje como ya dio pista, digamos, Rodrigo, la amistad acá, yo creo que ya con Rodrigo conoce mi trabajo y hemos tejido esta amistad por lo menos en 2012, cuando fue la exposición en Verde Temporal, digamos, en Santiago. Entonces siempre ha estado vigente esa idea de la visión, digamos, de la modernidad, el vínculo con el arte integrado, mosaico, y en este caso nos centramos en un proyecto que hace tiempo yo estaba desarrollando, que era continuar, digamos, este derrotero, digamos, de la escritura moderna, pero centrado en el tema del comercio de Chillán, que para mí es súper importante porque demuestra un poco esa visión, digamos, de la escritura moderna no solamente un objeto como tal, digamos, instalado, digamos, en medio, digamos, como casi como una arquitectura fundacional, sino que es una arquitectura que está viva, que está funcionando, eh, valga la redundancia, funcional como una de las grandes premisas de la arquitectura moderna, y está en este caso, como hablábamos hace 2 semanas atrás con José, está, digamos, intervenida con colores, digamos, con letreros, está integrada netamente a la ciudad de Chillán, y a lo mejor se tejen, digamos, historias donde muchas veces las personas no están conscientes de esa modernidad, ni están conscientes de ese estilo, sino que es simplemente el lugar donde ellos cotidianamente compran de generaciones, digamos, como dice Rodrigo en su texto, compran y viven, digamos, estos usos y costumbres de Chillán, con toda su lógica, digamos, que son digamos, similares a todas las capitales, digamos, de nuestras regiones, digamos, de nuestras provincias. Bueno, yo creo que sería ya con la introducción que hace Leonardo, sería un momento muy apropiado, Rodrigo, de que introduzcan las ideas principales que desarrollas en el catálogo
y cómo estas han madurado en perspectiva a partir de los 4 meses que han pasado, 4 o 5 meses a partir de esa escritura. Me imagino que hay Sí, elementos claro. nuevos que configuran, siempre la mirada está, de eso se trata las subjetividades, ¿no? Evidentemente, sobre todo considerando que esto es un work in progress, ¿no es Claro. cierto? Es algo permanente y más bien el texto viene a representar una instantánea, un momento Uh-huh. de cruces, de ideas, de lectura, de interpretaciones, ¿no es cierto?, de la obra del mismo Leo, que están nutridas por una serie de factores que quizás, ¿no es cierto?, lo que fue en el momento de la escritura del texto hoy día se ven complementadas con otra o entran otras dimensiones, ¿no es cierto?, a jugar en la interpretación de la obra y quizás el texto escribirlo hoy viene a ser o vendría siendo otra instantánea, ¿no es cierto?, del momento en que nos encontramos. De haber visto quizás una foto más, de haber visto quizás la evolución del mismo trabajo, ¿no es cierto?, se van alimentando, pero claro, como bien tú dices, Miguel, es representativo de un minuto, donde se arma, donde se trama. Me gusta mucho esa concepción del texto, como plantea el gran semiólogo Roland Barthes, ¿no es cierto? El texto como un tejido, una urdiembre que tú vas ahí articulando, ¿no es cierto? Vas armando, para conformar esta condición, ¿no es cierto?, de ideas que se van entrecruzando. Debido justamente a la extensión breve que tiene un texto de catálogo, es buena esta posibilidad para poder ampliar ciertas cosas importantes o criterios que yo considero, ¿no sé?, son los más relevantes dentro de la escritura y que tienen que ver más bien como introduzco yo en el texto, perdón, con una lógica mayor, podríamos decir nosotros, un paraguas conceptual que tiene que ver con la idea de la modernidad cultural. La modernidad cultural. O sea, nosotros partimos desde la base de la modernidad de la arquitectura. Ahí hay un tema también que aprovecho ahora de hacerlo ver en cuanto a, creo que lo hemos conversado, Leo, en algún minuto, respecto al concepto de modernismo, ¿no es cierto? Entendido desde el punto de vista de la traducción del inglés de modernism. Claro. Y claro, y cuando el modernismo en idioma español hace referencia a la arquitectura catalana, fundamentalmente, o española del Art Nouveau, la versión catalana, Claro. Gaudí, ¿no es cierto?, Domenech, del Art Nouveau. Entonces, claro, hay una serie ahí de, no confusiones, sino que más bien, ¿no es cierto?, interpretaciones del concepto de lo, Claro. claro, mutaciones, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el concepto de lo moderno en un contexto mucho más amplio. O sea, y ahí viene como los vínculos que podemos hacer. ¿Qué tiene en común, que podemos llamarlo moderno, ¿no es cierto?, la arquitectura de Gaudí, con lo que nosotros concebimos, sí, podríamos decir nosotros en nuestro disco duro de la arquitectura moderna, pensemos Le Corbusier, pensemos Walter Gropius, pensemos la Bauhaus, y qué tiene que ver ambos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista conceptual de los conceptos de lo moderno, con la arquitectura de Chillán. Claro. ¿Dónde se une eso? O sea, nosotros tomamos cualquier, ahí tengo varios, ¿no es cierto?, libros de historia de la arquitectura moderna, pensemos Kenneth Frampton, la historia crítica de la arquitectura moderna, una biblia para quienes estudiamos estos temas, hay libros de cabeza. Hay antecedentes previos, pero uno de los capítulos fundantes, de hecho lo considera también quien inventó el concepto, se le atribuye a él el concepto de arquitectura moderna o movimiento moderno, que fue Nikolaus Pevsner, este historiador del arte y la arquitectura y el diseño alemán, ¿no es cierto?, que a él se le atribuye haber introducido el concepto de movimiento moderno. Él tiene un libro que se llama Pioneros del diseño moderno, de William Morris a Walter Gropius. Los orígenes de la arquitectura moderna en Europa, también, otro libro de Nikolaus Pevsner, que si lo interceptamos con Frampton, por ejemplo, con otro autor paradigmático, tienen un punto en común de partida que se dispara en el Crystal Palace, en la Exposición Universal de Londres en 1851. Y la construcción de este palacio de cristal, o sea, un poco de contexto, la reina Victoria, 1851, le encomienda a Henry Cole, que era un propagandista del diseño, un proyectista. En ese momento no existía el concepto de diseñador como tal, como lo conocemos hoy. Se entendía como un proyectista, ¿no es cierto?, un artista aplicado, que tenía
tuvo la virtud de ser el editor de la primera revista de diseño a nivel mundial. O sea, la primera revista de diseño que aparece en la historia se le debe decir Henry Cole, a quien la reina Victoria, el primer director del museo del Victorian Albert Museum en Londres, a quien le encarga, ¿no es cierto?, la reina Victoria una exposición para mostrar, universal, para mostrar el poderío de Gran Bretaña frente a otras naciones industrializadas como Francia, como Alemania, ¿no es cierto?, incluso mirando al otro lado del Atlántico como Estados Unidos. Entonces, para esa gran exposición universal es que se construye un edificio, una gran estructura, solamente a partir de dos materiales, hierro y cristal. Hierro y cristal. O sea, de hecho, quien toma ahí esa instancia como una referencia, una reflexión respecto justamente a la concepción de cuando la arquitectura moderna empieza a emanciparse y empieza a seguir un derrotero propio, Walter Benjamin, el gran filósofo alemán, cuando señala, ¿no es cierto?, que la viga viene a ser el riel, o sea, es la evolución del riel del ferrocarril que se convierte y se lleva a la arquitectura y se convierte en viga, se convierte en pilar. ¿Y cuándo pasa eso? En el Crystal Palace. Entonces, ¿qué cobijaba este gran edificio solamente construido en hierro y cristal? Productos industriales, productos de la gran industria. ¿Qué tipo de productos? Bueno, todos los productos que se querían mostrar en ese minuto, en esa gran exposición, pero fundamentalmente vienen de consumo, que podríamos nosotros, viene de consumo suntuario, o sea, objetos decorativos, como era, ¿no es cierto?, también la intención de mostrar el poderío económico, entonces se traían desde Oriente, desde las colonias, telas, alhajas, ¿no es cierto?, que servían para mover la industria textil de Inglaterra, por ende también se mostraba ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Era una nueva forma de concebir, ¿no es cierto?, la exhibición del producto industrial, la exhibición de un producto nuevo, que antes, ¿no es cierto?, otrora estaba hecho de manera artesanal, pero ahora con la introducción, ¿no es cierto?, de la máquina en los procesos productivos, esos bienes que antes eran principalmente de factura por medio del oficio del artesano, ahora se convertían en bienes de carácter industrial. Entonces, desde ese punto de vista, la arquitectura moderna, si lo tomamos, como habíamos dicho, de cualquier libro, y nos situamos en la Exposición Universal de 1851 y el Crystal Palace, se concatena inmediatamente con la idea del comercio. Inmediatamente. Entonces se hace una triada. Que después le podemos agregar otro elemento. Pero tenemos la triada de la industrialización, o sea, un edificio hecho de manera industrial, estamos hablando de piezas prefabricadas. Pensemos en un invernadero, pero pensemos en una dimensión, una escala gigante. Eso es el Crystal Palace. Un edificio, ¿no es cierto?, con estructuras de hierro prefabricado a modo de un mecano. De hecho, tanto así que este edificio... Está a la vista, además, que está a la vista. O sea, no, Claro, no tiene ningún... El hierro, la estructura de hierro, si bien, ¿no es cierto?, simulando, pero, o sea, un ornamento muy en ese sentido limitado con lo que era, por ejemplo, la arquitectura victoriana. Tenía algunas reminiscencias, ¿no es cierto?, de los estilos, cosa que era muy propia de la época, pero claro, la condición de hierro predominaba por sobre de cualquier tipo de intención ornamental en cuanto a su condición industrial. O sea, era un material estandarizado, o sea, piezas estandarizadas, partes estandarizadas, prefabricadas, que no se hacían ahí, se traían de otro lugar, se transportaban en tren desde otro lugar, ¿no es cierto?, lo mismo que el cristal, y se iba montando en modo de mecano, a tal punto que cuando termina la exposición de 1851, esto se desmonta. Este edificio gigante se desmonta y se lleva a otro lugar, en su condición de mecano. Desde ese punto de vista, entonces, esa concepción de lo industrial tenía como objetivo cobijar la idea del comercio. Entonces, claro, estamos hablando de un tipo de arquitectura muy distante a lo que podemos nosotros concebir como la arquitectura moderna chillana. O sea, por eso yo decía en un inicio que hay de moderno bajo este paraguas de la modernidad cultural, que también nos permite decir modernismo o algo moderno a Gaudí, como lo que está pasando en Chillán. Que hay de moderno entonces cuando nosotros pensamos que la idea, no sé, parece, perdón, estaban al revés, los audífonos me están como generando un... ¿Qué hay de moderno? Perdón. ¿Qué hay de moderno entonces, no es cierto? Cuando nosotros pensamos en un edificio como el Crystal Palace, ¿ya?, que si podemos verlo, vamos a dar cuenta que no hay nada similar en Chillán, pero que sin embargo también, ¿no es cierto?, ocupamos el calificativo de moderno para ese tipo de arquitectura.
En esa primera capa, si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, un zoom desde el punto de vista de estas ideas, vamos a encontrar que un punto de intersección, que esa idea de lo moderno tiene que ver con lo industrial y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el comercio. Entonces ahí ya empezaríamos a encontrar algunos puntos en común. O sea, lo moderno, los fundamentos de lo moderno, tanto de la arquitectura moderna, ¿eh?, como el fundamento, ¿no es cierto?, de la concepción de la modernidad cultural llevada al campo de la producción de bienes de consumo industriales, tienen esos elementos en común. La concepción de lo industrial y la concepción, ¿no es cierto?, de una nueva forma de comercio para un nuevo consumidor, implicado en una nueva clase social que se estructuraba a partir de los procesos de revolución industrial y que muy bien ahí la leyó, ¿no es cierto?, para la misma época de manera paralela Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, la estructuración de una burguesía, ¿eh?, de los dueños de los medios de producción. Entonces, los medios de los dueños de producción producían y al mismo tiempo consumían los productos de la industria. Desde ese punto de vista, entonces, se activa un mecanismo que va a fundamentar el sentido de lo moderno en cuanto a la producción industrial, en cuanto a nuevas formas de consumo, ¿no es cierto?, en cuanto a una nueva arquitectura que se está prestando para la exhibición de esas nuevas formas de consumo, pero al mismo tiempo se inicia ahí una deriva, podríamos decir nosotros, un desvío de la idea original de la concepción de la modernidad que se había fundamentado en el pensamiento ilustrado, ¿no es cierto?, que decía algo así como, sí, reduciendo brutalmente, que el control de la ciencia, las técnicas, las artes, ¿no es cierto?, la interpretación racional de la naturaleza, no iba a llevar como sociedad a un estadio mucho mejor, mucho mejor. Entonces, claro, hubo un adelanto, sí, ¿en dónde se aplicó? En la producción de bienes de consumo masivo, pero existió una serie de factores que llevaron a que esto se desvirtuara de alguna forma. Pero ese fundamento, ¿no es cierto?, es el que domina hoy nuestra cotidianidad, y es la que vemos justamente, la misma concepción de lo moderno, la que vemos no solo en Chillán, sino que en todas las ciudades prácticamente del mundo, porque es como nosotros vivimos hoy el cotidiano, que tiene que ver que nosotros consumimos productos industriales, nos vestimos con productos industriales, nuestra casa está llena de productos industriales, nos movemos en artefactos industriales. Entonces, desde ese punto de vista, estamos asumiendo que nuestro cotidiano está organizado desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de la lógica que se funda en la modernidad. O sea, nosotros vamos a una tienda y vemos una vitrina, vemos la ropa, vemos los productos, los electrodomésticos, no sé, lo que queramos ir a ver, ¿no es cierto? Y eso tiene un fundamento, o sea, eso tiene un origen, eso nunca, o sea, en algún minuto se aparece la vitrina. En algún minuto empiezan los bienes de consumo de manera masiva, ¿no es cierto?, a exhibirse en vitrina. Como esto era algo que tenía que capturar al espectador, ¿no es cierto?, el consumidor, aparece el vitrinismo de la mano. Y ahí es donde aparece otro factor que atraviesa esta idea, ¿no es cierto?, de fundamentos conceptuales con los cuales estamos introduciendo acá, que es la fotografía. Habíamos hablado de una triada que estaba conformada por la idea de la industrialización, ¿no es cierto?, la arquitectura y el comercio. Ahora, una forma mecánica, ¿no es cierto?, de reproducción de la imagen, que va a fomentar al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el comercio y va a fomentar la arquitectura, que va a ser la fotografía. Y ahí es ineludible no pasar o no nombrar a Eugène Atget, el gran fotógrafo francés, ¿no es cierto?, parisino, que en este manto como mítico que tenía este fotógrafo, él nunca fue un fotógrafo reconocido. Estamos hablando del tránsito del 1800 al 1900. Estamos hablando de París, ¿no es cierto?, una ciudad que, como bien luego la reinterpretó Walter Benjamin, atravesada por pasajes comerciales, arquitectura en hierro. Estamos hablando del París post Exposición Universal de 1889, cuando se presentó la Torre Eiffel, esta obra magnánima de la ingeniería, este adelanto técnico, ¿no es cierto?, de los franceses. Estamos hablando en un París que ya había cambiado absolutamente su fisonomía de la ciudad medieval hacia la concepción de una ciudad moderna, atravesada por diagonales, estaciones de ferrocarril ubicadas estratégicamente, ¿no es cierto?, y muchos pasajes comerciales. Muchos pasajes comerciales.
una nueva forma de exhibición de los productos, de nuevos productos. De nuevos consumos también, nuevos consumos, nuevas formas de consumo. Nuevas formas de consumo, claro, evidentemente. Entonces, no sé, por ejemplo, volvemos a encontrar como esta condición de esta muñeca rusa, donde se encapsulan las cosas, porque, por ejemplo, este fotógrafo, el que yo les digo, Eugene Abje, salía muy temprano, casi de madrugada, cuando despuntaba la luz del alba, ¿no es cierto? Él trataba de recuperar esa luz, o había niebla, a capturar vitrinas de París. No había nadie en las calles, París vacío, las calles comerciales, las calles donde se encontraban las vitrinas. Y él fotografiaba las vitrinas de París. Entonces, jugaba con los reflejos, jugaba a fotografiar, ¿no es cierto?, la transparencia del reflejo y los maniquís, por ejemplo, que están, creaba imágenes espectrales, muchas de ellas desenfocadas, porque era un fotógrafo más bien aficionado que otros fotógrafos les compraban la obra. Y fue un fotógrafo que fue, como muchas veces ha pasado en la historia del arte, ¿no es cierto?, en la misma historia de la arquitectura, la literatura, fue como descubierto a posteriori. Él dejó su trabajo, murió, y resulta que después alguien, oye, mira, Eugene Atget, mira lo que hacía él, hoy ahí, ¿no es cierto?, eclosionó toda su obra. Pero la gran virtud de este fotógrafo fue documentar, por medio, ¿no es cierto?, de este registro, nuevas formas de exhibición de los productos, donde no habían consumidores, sino que simplemente estaban las vitrinas, y estaban los maniquíes, y los maniquíes, ¿qué es lo que vendían? Que se promocionaban también por medio de letreros afuera de las vitrinas. Ropa seriada. Claro. O sea, hoy día le explicamos eso a una persona, no sé, un joven, ¿no es cierto?, que antes la ropa no se hacía en serie, o no se vendía en serie, o sea, como el retail, por ejemplo, no lo entendería. O sea, antes habían sastres que hacían la ropa. Las modistas, que la modista o el sastre, por ejemplo, no tenía vitrina porque, y no tenía un local, digamos, porque la idea era justamente entrar a su taller y te medía la ropa. Bueno, todavía existen los sastres y las modistas, pero ya son totalmente obsoleto casi. Hoy día la gente prefiere justamente la ropa industrializada ya, y ahí tiene que ir, claro, el dispositivo de tal, digamos, digamos, de la vitrina, o sea, de la vitrina y del comercio, y también del programa arquitectónico también de estos locales que tienen obviamente su bodega, su local de venta, su vitrina, ¿ya? Necesita eso. Entonces, evidentemente lo que tú estás hablando, Rodrigo, tiene que, claro, porque es todo un tema, digamos, de este programa arquitectónico moderno que tiene que ver justamente con la erupción, digamos, de la industrialización, como dos fenómenos correlacionados, digamos, claro. O sea, claro, desde ese punto de vista, lo que bien nos muestra Miguel ahí, una de estas fotografías, donde más o menos burdamente trataba de interpretar lo que acá en la foto se explica de mucha mejor manera, que tiene que ver con el juego, los reflejos. Técnicamente es difícil ese tipo de fotografía, generar, ¿no es cierto?, esos reflejos, y al mismo porque hay un tema de enfoque, desenfoque, profundidad de campo, que se te difumina una cosa, y sobre todo porque el fotógrafo no aparece, o sea, se evita el reflejo del fotógrafo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que él nos muestra es ropa. Ya, ropa. ¿Pero qué tipo de ropa? Ropa industrializada. Ropa hecha en serie. Ropa estandarizada por medio de tallas. Ya no es la ropa medida, es una ropa, ¿no es cierto?, donde uno cabe dentro de un estándar. O sea, medianamente, centímetros más, centímetros menos de cintura o de hombro, tú ves talla M. Pero yo no soy igual a la otra persona que tiene la misma talla que yo, claro, porque cabemos dentro de un estándar. O sea, principios básicos de la concepción de la modernidad cultural, llevados en este caso, ¿no es cierto?, la idea de la industrialización, de la serialización, como lo vimos en un principio en el caso de un edificio como el Crystal Palace, y en este caso la ropa. O sea, si pensamos la ropa que se vendía en estas vitrinas, ¿qué tiene de común, ¿no es cierto?, con un edificio gigantesco que muchos análisis de la arquitectura moderna parten con eso? Bueno, tiene mucho que ver. La condición de la estandarización, la idea, ¿no es cierto?, de la prefabricación, la idea de la puesta en marcha de un proceso industrial, y la idea que son, evidentemente, bienes de consumo, en este caso, ¿no es cierto?, la ropa fundamentalmente, bienes de consumo, para ser adquiridos por un público que fluctúa bajo una lógica de oferta y demanda en el mercado. Se transa del mercado, son mercancías. Hay una mirada crítica desde el objeto de arte, una especie de surrealismo, una descontextualización, como mostrar que finalmente es un escenario y sin las personas no tiene ni un sentido, como una escenografía. Son espectrales las imágenes. Claro. Sí.
Son Son- espectaculares. No está el reflejo, porque uno siempre espera que cuando un fotógrafo fotografía una vitrina, supone que tiene que verse reflejado por último la sombra de la silueta del fotógrafo, y él la evita, claro, porque al evitar que aparezca su sombra, aparece por contraparte, aparece, digamos, los reflejos, digamos, a la calle, el Claro. reflejo de la fachada del edificio contrario, digamos, que la fachada, la vereda del frente, ¿ya? Y claro, y de repente, pero esos personajes, por ejemplo, sobre todo estos maniquíes, en su manera hierática de rostro, digamos, ya sus gestos, igual podrían parecer también el hecho, digamos, de un fantasma también, de la representación de un cuerpo humano, que podría ser fotógrafo, o podría también ser el espectador, digamos, el que está vitrineando, el que está también piconeando también esta vitrina que no aparece, pero que podría ser también. También podría ser una lectura también. Claro, claro, desde el punto de vista de la transparencia del vidrio que te genera el deseo. O sea, Rolando, en algún momento te escribí un texto sobre esa misma idea, sobre todo en una, si podías mostrarlo también, Miguel, porfa, Richard Estes, el pintor estadounidense, el fotorrealista, que tiene muchas pinturas fotorrealistas de vitrinas, ¿no es cierto? Pero ahí donde él algunas veces aparece, él se refleja incluso como en el vidrio de la vitrina y en un espejo que hay adentro, juega con sus propios reflejos y muestra también un desarraigo absoluto en la idea del Nueva York. Él es un pintor que pinta los años 60-70, el Nueva York, ¿no es cierto?, desolado, Chicago desolado, tiendas, ¿no es cierto?, un desarraigo del habitar con ese mundo de ese comercio donde uno espera ver mucha gente en la calle, pero no ve nada, en la pintura de Richard Estes. Entonces también aparece ahí la concepción de la importancia que tiene la representación artística, la idea de la vitrina y particularmente, además del objeto que se exhibe, el vidrio. El vidrio como el separador de un adentro de un afuera, el separador de lo público, lo privado. Y a fin de cuentas, de lo que yo puedo tocar y no puedo tocar, y por ende quiero poseer. Y desear, claro. Y por lo tanto es deseo, claro. No, Claro, el deseo. sí. Y además El deseo. y muchas veces también está el tema también del estatus, o sea, por ejemplo, también podemos ir un poco más lejos de repente con comparando, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, la vitrina digamos, de Casa Sarsar, digamos, que es una cosa muy barroca, un verdadero gabinete, digamos, de curiosidad, digamos, con esta lógica, digamos, de el máximo la vitrina, ¿ya? Y con esos letreritos, digamos, hechos a mano, digamos, son muy clásicos, que es toda una arquitectura y una disposición de objetos, digamos, en la vitrina que es totalmente ya no obsolescencia, versus, por ejemplo, uno recorre al mismo mall, a lo mejor de Chillán, ve, por ejemplo, tiendas donde la cosa es minimalista, de repente, no sé, pensamos, por ejemplo, la lógica de las vitrinas de tiendas Zara, por ejemplo, o H&M, ¿ya? Donde la cosa es muy casi como un objeto, digamos, casi como una vitrina, una instalación del MoMA, digamos, o sea, lo mínimo de objetos, ¿ya? Y sin precio, si el precio es muy minimalista, ¿cachai? Entonces, son dos formas distintas, digamos, de poner, digamos, ese deseo del vestuario, del estatus, digamos, de que cómo verse bien, digamos, claro. Claro, claro. Del desear, que justamente como plantea, o sea, parafraseando el mismo Roland Barthes, que en algún momento cité, el gran semiólogo francés, ¿no es cierto? El deseo es lo que se hace presente por ausencia, señala Roland Barthes. El deseo es lo que se hace presente por ausencia. Yo lo veo ahí, ¿no es cierto? Está ahí, pero no puedo estar. Y esa intención me genera la intención de poseer. O sea, ese deseo, ¿no es cierto? Yo quiero comprarlo. Y la vitrina juega ese juego, ¿no es cierto? El vidrio frío, que perverso, que me lo muestra, ¿no es cierto? En lo más transparente posible, y el vidrio está impecablemente, ¿no es cierto?, limpio, e incluso yo reflejándome en el mismo objeto, si estoy mirando la vitrina. O sea, no solo veo el objeto que yo quiero poseer, veo mi reflejo en el vidrio y detrás de ese reflejo veo, ¿no es cierto?, el objeto. Y esa, claro, es una idea que va muy de la mano con muchas de las cosas que también hemos conversado siempre con Leo, respecto al caminar, el pasear, el mirar, ¿no es cierto?, el detenerse, y esa mirada como fotográfica que va escudriñando y va enmarcando. O sea, cuando uno se para frente a una vitrina y llega a advertir que está viendo su reflejo, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo está viendo el objeto de deseo detrás del vidrio, es porque estás encuadrando la mirada en un objeto de deseo que puede ser tanto un objeto de deseo fotográfico como un objeto de deseo de consumo. A fin de cuentas, el consumidor enmarca la mirada en lo que quiere comprar.
Si no, se compraría toda la tienda o compraría toda la vitrina. ¿Ah? Elige, selecciona, hace una curatoría de lo que la vitrina le ofrece para decir, ya, mira, esto me interesa, esto sí, esto no, esto tiene este color, esto otro acá, ya, y va, y lo compra. ¿Mm? Ahora bien, por ejemplo, tú bien citaste el caso de la Casa Zarzal y aquí ya entra la variable autobiográfica, que con Miguel ahí, ¿no es cierto?, podemos sacarle un lápiz. Casa Zarzal tenía un público cautivo, siempre lo ha tenido, ¿ah? Que también tuvo que ver con un proceso que se dio en Chillán, Miguel, años 90, que fue la introducción de los buzos de los colegios. Ahí está el público cautivo de Casa Zarzal. Claro. Antes incluso, no, de los 80, Ah, sí, perdón. cuando No, empieza sí. a institucionalizarse la vestimenta de los colegios. Lo que pasó en los años 90 fue que los niños... homogeneizar el paisaje, además, fue algo bastante dictatorial. Claro. 80. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en pre-kinder, kinder, yo tenía que ir al colegio con corbata y vestoncito. Tenía 4 años y yo iba con corbata, zapatos, camisa, ¿no es cierto? Un vestón. Luego Valores que eso, se en han los años perdido. 90... en los años 90 ya los niños iban de hecho, los primeros cursos de básica con buzo. ¿Mm? Entonces, evidentemente, ahí ese mercado sí se disparó. Y bueno, ¿dónde estaba el principal proveedor de ese tipo de bien de consumo ultra demandado? Era Casa Zarzal. ¿Mm? Entonces, Casa Zarzal tenía su público cautivo todo Es el el público año urbano, prácticamente. ¿no? Yo creo que es el público urbano. El público de Casa Zarzal me da la impresión, ya que con José Abazo los pasamos decenios de años por esas calles, me atrevería a decir de manera muy subjetiva que es público rural. ¿Rural? Sí, gente y tradicional, gente que no espera algo innovador en términos de diseño, sino que cosas que Claro. duren, que los zapatos sean de cuero, independiente de que no sean bonitos, pero que sea ropa de calidad, como que Casa Y la Zarzal ropa tiene sea esa firme. cosa que Claro. asegura que No tranza la calidad. sí, no tranza la calidad, pero sí el diseño. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando en el colegio se me perdía el polerón o lo estaba entre medio de todos los polerones, yo trataba de buscarlo por la talla, la marca. Eventualmente mi mamá me ponía también mi inicial en la etiqueta del polero. Y era, claro, muy difícil porque todos los polerones te los tomaba Casa Zarzal, Casa Zarzal. Toda la etiqueta de todos los polerones de mis compañeros decía Casa Zarzal. En honor a Casa Zarzal, también decir que los haces, los 4 haces, también tenía por ahí algún Sí. un negocio de por medio, concesiones, no sé cómo llamarlo. Y el Gallo Blanco también, si no me equivoco, también vendía Y uniformes. Harrison grandes tiendas. Harrison, sí, que Una desapareció tienda Harrison. extinta también. Y claro, y hay un tema ahí porque Harrison estaba ubicado ahí donde están los dos culiados a la vuelta. Fanavesa también era otra tienda. Fanavesa. Y Sí. Fanavesa Y ya, estaba ahora en hay molchino, horrible. Sí, hay un molchino. Yo me acuerdo, mi hermana ¿Tú te acuerdas cuando mi hermana desarrolló su proyecto de título, que fue esta vectorización de todos los logos, este imaginario del comercio de Chillán? Y ella recopiló en un libro todos los logos que eran propios de la zona, incluso esto de esta leche de San Sebastián, la señora como ordeñando la vaca, y está el logo el gallo blanco, y otro está del panadería Ñuble con el baguette. Oye, qué bueno proyecto, qué bonito. Sí, yo ahí sé tiene... yo sé que a Leo le va a interesar porque está buscando un logo. Así que... O sea, porque yo me acuerdo que la Francisca lo testió contigo, era su proyecto de título, le testió contigo el libro. Sí. Y había... Bueno, saludamos a la Francisca, pero la verdad es que no me acuerdo. Obviamente que los reconocí todos, pero no recuerdo en este minuto. No todos. Está el de los 4 ases, que eran como las cartitas, las cartas, sí. El gallo blanco que derrotaba la carestía, derrotando, ¿cierto? Derrotaba a otro animal, pues, y ese animal representaba otro animal la que decía, de hecho, que carestía, claro. El gallo blanco como pisoteando otra gallina, como otro gallo. Sí.
¿cierto? Derrotando al gallo. infante, era como una especie, siempre me acordaba, yo miraba ese, era como iconografía cristiana de San Jorge derrotando al dragón. Sí, po, Era como, claro. claro, la típica escena, no sé, o sea, la representación del San Jorge victorioso con su atributo, ¿no es cierto? Su balanza, su espada, y pisoteando al a oriente. Satanás. Claro, pisoteando a Satanás. Este era el gallo blanco pisoteando a la carestía, derrotada a la carestía. También otra tienda muy tradicional. Entonces, desde ese punto de vista, se va tejiendo, y ahí, o sea, la deriva viene de la conversación, ¿no es cierto?, a la concepción de un imaginario, ¿ah? Que a fin de cuentas, los conceptos abstractos de los cuales introdujimos nosotros, ¿no es cierto?, la conversación, hablando de la industria, la industrialización en particular, hablando del comercio, hablando de espacios industriales, de arquitectura industrial, hablando, ¿no es cierto?, al mismo tiempo de ropa, la vamos matizando y la vamos nutriendo con un imaginario, con el imaginario de Chillán, donde todo esto, ¿no es cierto?, se va concatenando. O sea, podemos ya a esta altura de lo que hemos conversado plantear que entre la arquitectura moderna de Chillán, la arquitectura de las vitrinas, ¿no es cierto?, del comercio que Leo registra, hace retablos, fotografía, y el Crystal Palace y los fundamentos de la modernidad, y varios de los fundamentos de la modernidad cultural, ni siquiera arquitectónica, la modernidad cultural, están presentes en esta trama cotidiana, están presentes, ¿no es cierto?, en la gente que viste ropa industrial, que la venden dentro de estos comercios tradicionales, ¿no es cierto?, y donde se puede exhibir en estas vitrinas, y como Leo lo captura, hace el ejercicio, ¿no es cierto?, que en algún minuto el parisino Adje también, ¿no es cierto?, lo hacía ahí en el cambio de siglo, para dar cuenta de que la modernidad sigue perviviendo desde ese punto de vista en eso, en la actividad del comercio, en la persona que compra ese tipo de ropa. Y sobre todo, como bien tú decías, Miguel, o sea, la persona que no tranza la calidad en la tradición, que tiene que comprar algo que le sirva y le vaya a durar. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando también, o sea, y trayendo a colación, o sea, al mismo Baudelaire, ¿ah? Cuando Baudelaire plantea que la modernidad, en este ensayo sobre el pintor de la vida moderna que escribe el poeta francés Charles Baudelaire, él dice: la modernidad es lo transitorio, lo que pasa, ¿no es cierto? Y la otra mitad es lo que permanece. Entonces, desde ese punto de vista, claro, hay cosas que son fugaces. ¿Ah? El tiempo, desde el punto de vista, desde que empezamos esta conversación, ¿no es cierto?, el tiempo en cuanto a lo cronológico que pasa en estos eventos, de la exhibición de las vitrinas de Adje, perdón, la fotografía, a lo que hoy hace el Leo, forma parte de la modernidad en cuanto a lo inmutable de la misma situación. O sea, hay algo que es inmutable, dice Baudelaire, en la modernidad, que es lo clásico, lo que guarda el rasgo de lo clásico. La moda pasa con el tiempo, lo clásico permanece. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sería esa condición inmutable de la modernidad, que estaría vinculada a estas primeras representaciones fotográficas de estas vitrinas parisinas, por allá en el cambio del 19 al 20, y el trabajo de Leo? ¿Qué hay de común en eso? La misma idea de la vitrina, la misma idea de los productos, la misma idea de un comercio que no ha cambiado con el tiempo. Podrán cambiar las modas, ¿ah? Podrán cambiar la ropa que se vendía en el París del cambio de siglo pasado, pero no cambian las formas de comercialización desde ese punto de vista. O sea, el e-commerce a Casa Zarzar no le hace mella. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, ahí está la condición inmutable de lo moderno, apelando a lo que plantea Charles Baudelaire. Baudelaire plantea esa idea, ¿no es cierto?, de la modernidad como lo transitorio, lo fugitivo, y la otra mitad que es lo inmutable. Las modas pasan. La forma, ¿no es cierto?, de exhibición, de comercio, de registro que Leo plantea, es lo inmutable y es lo moderno. Es el fundamento, la mitad del arte, como dice Baudelaire, ¿no es cierto?, que sería lo inmutable. Porque además también hablas también en el texto también, Rodrigo, de esta idea de la tradición. Que de repente uno cuando de repente, es muy fácil de repente cuando uno piensa en estas imágenes de Casa Zarzar, digamos, del nostalgia, digamos, de los cuatro haces, del gallo blanco,
decir, bueno, es una cosa como memoria, digamos, como popular, digamos, de lo que se fue, nostalgia, pero estamos hablando igual de un comercio que es, a diferencia del retail, digamos, actual, es súper especializado. O sea, tú decías, por ejemplo, en el texto que las generaciones van a comprar a tal negocio eso porque saben que hay calidad, aunque puedan ser feos de repente, pueden ser incluso pasado de moda, saben que eso es funcional y es bueno y es totalmente racional. Y ¿Ya? económico. Económico, claro, o sea, Económico, claro. a diferencia de los chinos, digamos, que es, digamos, algo que no tiene la calidad, digamos, de estas prendas, digamos, que son, con eso de la economía súper constante, digamos, ¿ya? Entonces, eso también me habla también de una racionalización completa que puede parecer, digamos, una cosa nostálgica, bonita, digamos, ensoñación, digamos, pero no, es súper, o sea, Zarzal, si digamos, si por ejemplo, o el mundo plástico, por ejemplo, que está al frente, la Galería Hay un Salta. tema ahí, hay un tema que lo tengo apuntado. Sí, eso, bueno, sí, eso. Sí. No, mira, que respecto, claro, o sea, al video, al video de presentación, Leo, cuando tú entrevistas, ¿no es cierto?, al dueño, al propietario, el que está en la caja, como yo también había escrito en el texto, o sea, el trono del negocio para el dueño, quien está en la caja. Persona hoy, principalmente de edad, ¿no es cierto?, que hay una condición muy particular, común, o sea, de esas personas de edad comerciante, la agilidad mental para hacer cálculos matemáticos, que es, pero es una cosa, pero envidiable, ¿no es cierto? Uno no saca ni la calculadora y ya la persona te hizo 3 multiplicaciones, 2 divisiones, te calculó el porcentaje de descuento y te dio el vuelta ya. Un rasgo que hoy día también se ha ido perdiendo. No, y que tiene que ver en el video y en la entrevista que tú haces, Leo, a la relación también entre la arquitectura y lo que se vende ahí. O sea, él mismo orgulloso te expone la idea de una arquitectura duradera, una arquitectura, ¿no es cierto?, que podríamos decir de rasgos clásicos en el sentido de la neutralidad, de la atemporalidad, de lo que no va a pasar de moda. Es una arquitectura que no se sujeta, ¿no es cierto?, a ningún tipo de moda, sino que lo importante es su funcionalidad con unas vigas gigantescas, ¿no es cierto?, para que eso, ningún terremoto le cause ningún tipo de daño estructural. Entonces, claro, piensa tú que ese espacio de exhibición, que el dueño te lo mostraba con mucho orgullo, te mostraba las vigas, y te mostraba, ¿no sé, estos casetones que se armaban ahí, una cosa, pero quizás hasta sobredimensionada, podríamos decir nosotros, nos hacemos el paralelo con cómo es la ropa que se vende, lo que hemos estado conversando, y bueno, vamos a encontrar también muchos puntos en común. O sea, ¿qué espera la gente de lo que lo que compra en Casa Zarzal? Lo que recién acabamos de decir, ropa que sea duradera, que quizás, ¿no es cierto?, no esté tan de moda, que sea buena, y que la gente quizás pague un poco más que pagando por ropa china, pero esa persona va a saber que eso le va a durar y va a permanecer en el tiempo. Como está ese dueño también, ese dueño en este trono, digamos, de la caja, sabe que si la ropa falla, puede cambiarla y ahí está un responsable, digamos, a diferencia, digamos, de Claro, lo que es hay un rostro visible. el e-commerce, tu pantalla y comprar, por ejemplo, algo por Amazon, tú no sabes que a lo mejor te llega otra cosa totalmente distinta y aquí le legáis, ¿cachai? ¿Ya? También me Claro. quiero un poco un tema, digamos, súper, que hace tiempo también hace rato quería también comentar, que era también ir más allá, o sea, si uno piensa también del completo, o sea, todo el contenedor o el edificio, digamos, que es Casa Social, digamos, que es también la idea de la casa de altos y bajos, o sea, todo el programa de Casa Social, el edificio completo, tienen la idea, digamos, la funcionalidad que tiene también el Crystal Palace, o sea, la idea de un contenedor que tiene primer piso, local comercial, ya, con esta gran sala, con estas vigas, digamos, estos pilares, digamos, rotundos y sólidos, tiene también la parte de la vitrina, ya, el acceso, tiene la fachada lateral, digamos, tiene esta entrada del portón grande, digamos, ya esta reja, que puede servir a lo mejor de la función, digamos, de acceso a la vivienda, segundo piso, ya, y también al depósito de fábrica o a la bodega, ¿ya? Y posteriormente atrás del primer piso está, digamos, también, a ojo, también detrás de la caja está, digamos, la oficina del dueño, digamos. Claro. Entonces, la contadora, la contabilidad, ¿cachai? La caja fuerte, entonces... La parte contable.
Entonces uno de repente uno se puede dejar guiar por una mirada nostálgica de este edificio, digamos, ya bonito, digamos, con estos letreros de acrílico medio envejecidos, ¿cachai? Estos colores patinados, digamos, toda una arquitectura, digamos, pretérita, ¿ya? Pero es totalmente funcional, digamos, y a lo mejor incluso es más funcional que la arquitectura de un mall, que es una cosa, un contenedor mucho más neutro, más, bueno, fachada con cortina, digamos, entonces, esto es distinto, fachada cartel, digamos, entonces, es totalmente, digamos, fue pensado para eso, o sea, fueron totalmente edificios pensados para eso, que fueran primer piso, local comercial y segundo piso, vivienda de los dueños, o sea, el control total, o sea, o pensamos, por ejemplo, la panadería Ñuble, la antigua panadería Ñuble, que tiene Sí, esta curva, digamos, esta curva redonda que a tanto te gusta, digamos, como icono, digamos, la modernidad, digamos, estas casas barco, que uno piensa que casi, yo veo, por ejemplo, la esquina de que una de las fotos está, digamos, que está cerrado, digamos, la panadería Ñuble, digamos, la cartilla metálica está cerrada, pero es como un buque encallado en el territorio de Chillán, y uno sabe que el icono, esa esquina curva, digamos, es un hito en la ciudad, digamos, o sea, que ahí está la panadería Ñuble, o sea, y qué más significativo que una esquina ochavada curva, digamos, o sea, es eso, digamos. Es como la proa, digamos, de este barco, claro. digamos, encallado, digamos. Es, No, y sobre todo considerando que desde ese punto de vista hay una, por calle Rosas, donde está la extensión, donde está la fábrica de pan, y está este muro, ¿no es cierto?, con ladrillos de vidrio, sí, de bloques de vidrio, maravilloso, que todavía está ahí y queda algo en pie, Quiero unos que pocos. viene justamente, claro, o sea, si nosotros vemos, como bien dice Leo, ¿no es cierto?, esta idea de un styling, de esta arquitectura de línea más aerodinámica, ¿no es cierto?, de rasgos de los transatlánticos, de la esquina curva, un poco más allá, por calle Rosa, y vemos este muro, vemos un ferrocarril. ¿Mm? claro, sí, O sea, vemos una extensión de un paño continuo, ¿no es cierto?, que se ha interrumpido por ventanas, no corría, pero sí unos vanos, ¿no es cierto?, bastante horizontales, con estos bloques de ladrillo de vidrio propio, ¿no es cierto?, de la arquitectura también de la época, que se introduce acá en Chile a partir de los años finales de los 30, 40, o sea, materiales muy de época que venían siendo materiales de vanguardia y que estaban al servicio, justo en materiales industriales puestos al servicio de una arquitectura industrial. ¿Mm? tal como O hacía sea, se trataba claro, tal como como lo fue Crystal Palace. Se casi trataba acá, claro, de cumplir la funcionalidad de hacer ingresar luz, pero sin que fuera, ¿no es cierto?, visible lo que se estaba desarrollando adentro, que era la claro. actividad industrial de la panadería. Y que, Entonces, ese punto, y que también el programa arquitectónico es totalmente evidente, o sea, uno entiende que es un rasgo muy digamos, propio de la arquitectura moderna, que el programa se hace evidente, digamos, entonces cualquiera que ni siquiera sepa lo que es arquitectura moderna, ni siquiera sepa nada, digamos, de todo esto, sabe que en la esquina está el local de venta, y está arriba el segundo piso, oficina o casa, y por calle Rosa está el taller o la fábrica. Entonces, claro, ese es el portón. Entonces, cualquiera entiende, digamos, pensemos qué podría pasar, por ejemplo, si la misma pared de Ñuble fuera arquitectura, por ejemplo, neoclásica. Estaría con arco, medio punto, ya, a lo mejor estaría atrás de todo el paño, digamos, terreno, estaría la fábrica del pan, digamos, y uno no sabría cuál puerta, porque son todas las puertas iguales, cuál es el alto y bajo, ya uno supondría que arriba hay oficina, pero no, es totalmente evidente, digamos, que cada parte de este dispositivo del edificio es para una función determinada que es rotunda. claro, y que al mismo tiempo, en esa idea, ¿no es cierto?, de como lo planteó Le Corbusier, el propio, de la máquina como casa de habitar, como una máquina, no sé, o sea, la casa como una máquina para vivir, para habitar. Acá estamos sumándole que la misma actividad comercial, que es la máquina que mueve el mercado, está ahí mismo. O sea, no solamente la casa parece como una máquina para habitar, sino que el negocio como una máquina que activa un determinado mercado, y las máquinas industriales que hacen el pan están ahí en el mismo programa. Y todo esto con rasgos, ¿no es cierto?, estilísticos de grandes transatlánticos, de ferrocarriles, ¿no es cierto? Viene todo En, ese imaginario en un de, barrio de, de este tipo de semi-industrial, pues, arquitectura. además. Al lado claro, en un barrio semi-industrial, ¿no es cierto?, al lado o muy cerca, a una cuadra de la estación Abasolo. de ferrocarriles, de la fábrica también de Abasolo, ¿no es cierto?, de la industria Abasolo.
Entonces, claro, también de los edificios estos que están en Libertad, también aparecen algunas fotos ahí de Leo de la esquina, de este café muy tradicional, que antes, yo no sé qué habrá sido de esas sillas que tenían. ¿Tú te acuerdas, Miguel? Una silla de estructura de tubo metálico, sí, tipo Marcel Breuer, pero muy pesada, era una silla. Y después las cambiaron por esas sillas estándar de genéricas, ¿no es cierto? Claro. De cristal. De- Claro. La marca Coca-Cola, no sé, tiene una marca que por ahí. Pero eran preciosas esas sillas. Yo me acuerdo cuando pasaba y daba la vuelta la micro que venía por la Avenida Brasil, se metía hacia Libertad, el rápido. Veía esa silla, la encontraba maravillosa. Y siempre yo decía, puta, un día me voy a bajar y voy a hablar con el caballero a ver si me vende una silla. Y un día paso y no y las ya no vi estaban. nunca más. Ya no estaban. Qué pérdida, qué pérdida. Era un todo ese. Te faltó para tu exposición. Yo creo que sería, bueno, ya como para ir concluyendo, sería importante contarle a las personas que van a ver o que están viendo esta conversación, que bueno, Leonardo tiene fecha para exponer en extensión de la Universidad del Biobío en mayo, a principios de mayo hasta fines de mayo, y posteriormente viene una exposición de Rodrigo Vera. ¿Tienes ya el título más o menos? ¿Podemos adelantar eso, Rodrigo? Sí, es la misma más o menos de Chillán moderno detalle fotográfico. Imagínate, o sea, obviamente que formamos una temporada con ambas, estamos buscando una tercera exposición que para formar una triada, ahí estamos viendo, está un poco difícil, pero sería bueno ver este vínculo entre tu propuesta estética, que está mucho más vinculada a la abstracción de la forma, y Leonardo, claro, como hablábamos anteriormente, es más bien imágenes que narrativas, Cotidiano, claro. digamos, que generan suposiciones, generan más referencias sobre el entorno. La instantánea del momento, de lo que viene y lo que va a pasar. Y bueno, Se congela el tiempo. Y Leo no es congela el tiempo. no es casual que tú hayas hecho el texto de Leonardo, y muy probable, me imagino, que Leonardo te va a asistir en montaje, ya que sabemos que tiene una maestría sin igual en ese aspecto. De hecho, lo conocimos a Leonardo en extensión montando una exposición tuya. Y que ha sido muy fructífera esta relación junto ahí con Cole Abasolo. Sin duda que estamos dados por un proyecto más adelante entre los tres. Y yo creo que si los geolocalizamos, yo creo que la calle 5 de Abril ahí nos va a dar así, pero va a ser ahí, sacarle los cortes, los filetes a 5 de Abril. Güey. Alguna vez lo hemos conversado, donde el Leo se centró ahí en Casa Zarzat, más allá de la esquina de Mundo Plástico. Salman, y te acuerdas claro. tú, Miguel, la casetería que había ahí, Vamos a ver. La casetería. La misma vereda al lado, digamos, yo no pude sacarle fotos porque justo a la hora era muy complicado sacarle fotos, digamos, a la vitrina, digamos, pero era, digamos, de la relojería. La relojería, digamos, que está en Fuentes Joyas. Fuentes Joyas. Fuentes Joyas. Fuentes Joyas, yo recuerdo que Shopping Center tenía bastante glamour en los 80. Sí, y ahora ha perdido mucho, porque la UAT le da cierto glamour, se preocupaba de que fuera un pasapoga local, digamos. Había mucho espejo, me acuerdo, era todo negro con espejo, sí, y claro, sí. y ahora todo eso se ha perdido. De hecho, todo eso están pintado encima de los espejos, y todavía se pueden ver, creo, como pequeños fragmentos del espejo, porque no era un espejo continuo, era un espejo hecho a partir de fragmentos. Entonces la luz también... Y Fuentes Joyas seguía con el glamour. Tú entrabas claro. o salías por 5 de Abril y claro, había una coherencia entre todos esos espacios, digamos. Y esa mezcla, ese eclecticismo que yo lo encuentro y siempre me ha capturado, porque yo era un cliente asiduo, así como también lo era mi abuelita, por ejemplo, de blanco y negro, en toda la esquina. La tienda, ¿no es cierto?, blanco y negro que vendía tela, género. Oye, y la Francisca vectorizó el logo de blanco y negro, ¿no? Sí, también. Sí. Porque yo cuando tú me preguntaste, Leonardo, sobre algún logo que fuera macizo y muy sintético, muy en la línea blanco y que negro. tú estás desarrollando, yo pensé en blanco y negro, en ese logo específicamente.
Porque Porque tengo un proyecto, digamos, paralelo a la exposición que va a ser, digamos, en otro espacio, digamos, de Chillán, que necesito de repente, bueno, tengo pensado trabajar el cartel, digamos, la cenefa acrílico de Casa Coria, pero igual me gustaría de repente trabajar, digamos, a lo mejor a cambio, un logo, digamos, de una tienda, digamos, de negocio, digamos, de Chillán, que tenga el logo tenga una característica de geométrica. Entonces, ahí te dejo como la pregunta, blanco y Rodrigo, negro. Sí. para que me mande Un de logo repente, muy sintético. no, me la manda por mail, digamos. Sí, sí, sí. La Francisca lo vectorizó, me acuerdo. Lo tenía. ¿Qué forma tenía? ¿Qué forma ¿Y te tenía? acuerdas, te acuerdas, Miguel, esa mezcla, por eso digo ecléctica, que es lo que se convirtió en blanco y negro, que era ropa muy de moda, ¿ah? Ropa de vanguardia, bueno, que en ninguna otra parte Ropa de Chillán tú la cara y encontrabas, buena. ropa cara, ropa diésel, me acuerdo yo, que vendías porque era Yo como alucinaba con los Levi's. Ahora no puedo Levi's. ni ponerme un Levi's, todos me quedan chicos. Vendían, yo me acuerdo, cuando cumplí como 15, 16 años, mi papá me compraron una chaqueta de mezclilla diésel. Y esas las vendían ahí en blanco y negro. No, era impresionante, porque era la única parte, Fiorucci. claro, Maui también vendían ahí, Pepe Jeans, fue la primera vez que yo me acuerdo de haber Que visto. yo recuerdo una polera tuya de Pepe. No, tú eres... Que ha sido a la marca. Sí, Y vendían telas. claro. ¿Mm? Pues al Vendían frente telas, también vendían telas, pues, en almacenes mundiales. Ellos, claro, las los dos, almacenes. pues eran ahí era un Y ahí es donde tú veías ese familias oficio. inmigrantes españolas ambas, Sí, Hojas y Abásolo. el oficio del vendedor de las telas que siempre me impresionaba a mí. Cuando iba yo a comprar, no sé, iba de chico, por eso te digo, o sea, yo iba con mi abuelita que compraba tela y después iba ya de adolescente a mirar la ropa de Lolo que vendían en esa tienda. Y todavía seguían vendiendo las telas, y todavía estaba el vendedor que yo veía de niño, ¿no es cierto? Cuando tomaba la tijera y cortaba la tela hacia lo largo, ¿no es cierto? Y paño, bueno, o sea, estamos hablando de telas de calidad que vendían ahí. ¿Mm? Entonces, claro, también se generaba esa superposición, podríamos decir nosotros, como de una transición de lo moderno a lo posmoderno, ¿ah? También en el comercio chillanejo, a partir de ese caso. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, este eclecticismo de esta ropa de moda, de ropa de marca, cara, taquilla, para la época, para Chillán de los 90, pero también en el mismo espacio se compartía, ¿no es cierto?, la tradición de la tela y estaba el vendedor de oficio que tenía la tijera para cortar la tela puesta aquí como en Ah, el bolsillo de la chaqueta, la wincha. Ah, cuando, por ejemplo, cortaban ya, deme 5 metros, 1, 2, 3, tiraba así, ¿no es cierto?, con maestría, iba sacando los metros de tela esa como regla que tenía en la mesa, donde él cortaba, ¿no es cierto? Claro. Entonces encontramos ese tipo podríamos decir nosotros, de reducción de escala, ¿no es cierto?, de fenómenos culturales globales, ¿m? En Chillán también en el comercio. O sea, la supersociación coexistieron en los 80, 90. coexistió, ¿no es cierto?, la condición de lo Sí. moderno y lo posmoderno a partir de este fenómeno, por ejemplo, que fue la tienda blanco y negro. Y bueno, rematar con lo que Leo señaló, mundo plástico, que para mí, o sea, si tú me dices dónde se puede concentrar el declive de la modernidad, o sea, si hablamos de los conceptos culturales amplios, lo llevamos a Chillán, ¿no es cierto?, mundo plástico. O sea, el desencanto de la modernidad, la decadencia de la modernidad está, o sea, y sin ser peyorativo, simplemente estoy, ¿no es cierto?, haciendo eco de conceptos culturales amplios que yo lo estoy situando en el trabajo de Leo, en el trabajo que Leo registra. ¿Cómo O convive, por sea, ejemplo, sí, cómo convive, por ejemplo, el caballito plástico, digamos, que era para un juguete antiguo, digamos, con el cooler chino, por ejemplo, de plástico? claro, no, y sobre todo, ¿qué tiene que haber sido Mundo Plástico en su momento? O sea, la tienda del producto más innovador, más revolucionario. Imagínate eso en los años 60, 70. Piensa tú este gusto que compartimos, Leo, por estos acrílicos, por estos plásticos de colores estridentes, setenteros, naranjos, ¿no es cierto?, de tonos rojos, estos azules estridentes. Imagínate eso, si todavía son atractivas esa vitrina. Todavía guardan como esa, que hoy día lo podríamos considerar, ¿no es cierto?, ya un tanto bajo una lógica de un consumo vintage. O sea, uno no va a mirar la vitrina de Mundo Plástico porque quieras comprarte un lavatorio, ¿no es cierto?, sino porque quieres ver los productos, quieres ver los colores,
quieres ver ese tiempo que está detenido ahí, pero que en el mismo punto de vista tiene que ver con la decadencia de lo que se vende. O sea, el plástico tuvo su, ¿no es cierto?, auge y caída. El plástico, por eso digo, lo innovador que tiene que haber sido en el minuto en que esa tienda apareció en esa esquina, en esa galería, vendiendo ese tipo de productos, productos plásticos. Y cómo hoy día se está tratando de reducir el plástico, cómo hoy día estamos volviendo, ¿no es cierto?, a otro tipo de productos, de recipientes, de envases que sean biodegradables. Entonces, cómo ese declive está también muy marcado, ese declive de lo moderno, también está muy marcado en Mundo Plástico, y cómo hoy día Mundo Plástico, bueno, en este imaginario que Leo construye, está dentro de la idea más bien de lo vintage, ¿no es cierto?, de como un comercio que vende lo que fue el pasado, más que la contemporaneidad. O sea, el trabajo de Leo nos trae a colación eso, nos trae a colación grandes conceptos en los que se baraja la modernidad cultural, la modernidad arquitectónica, ¿no es cierto?, las lógicas del consumo que instala la industrialización, y que la podemos ir situando, ¿no es cierto?, conceptualmente, en conceptos culturales amplios, en el trabajo de Leo, en las fotos que van apareciendo, en el relato que nos cuenta, y sobre todo en el imaginario que nos detona aquí a dos chillanejos, ¿no es cierto? Claro. Que vivimos esos 80 y esos 90, En antes donde de la esas irrupción de los vitrinas centros. fueron lo único que tuvimos. Claro, claro, antes de la irrupción de los centros comerciales, antes de la, bueno, y antes que Miguel también se fuera a estudiar, antes de que yo también me fuera, emigráramos, eh, y el gusto que tenemos por ese imaginario, que Leo acá nos trae, ¿no es cierto?, nos refresca y nos alimenta esta conversación. Y así otras tantas tiendas, así otros tantos locales. Además, Bueno, ¿qué pasa con el extranjero? Un forastero como yo, digamos, a Chillán, digamos, que de repente puede intersectar de alguna forma los imaginarios de usted, digamos, de otra gente también, ¿no? Por eso también es bonito realmente lo que va a pasar con la exposición también, que Sí, evidentemente. historias, digamos, historias, y también volviendo al tema del texto, o sea, muchas veces, generalmente el texto, digamos, cuando alguien escribe un texto sobre la exposición, claro, está al inicio, por un tema de tiempo, que hay que preparar el catálogo, hay que armar el proyecto ya, generalmente muchas veces el texto no tiene nada que ver, o no, o sí, porque se construye, se redacta en base, digamos, a los primeros esbozos del artista, ¿ya? Hay una idea preliminar, digamos, a la conversa, al conocimiento o no conocimiento del que escribe sobre el artista, y cómo ese texto también va mutando. Entonces también ahí va a ser interesante cómo esto también va a tener otras lecturas también, valga la redundancia, cuando sea la exposición, digamos, presencial, digamos. Entonces, Evidentemente. que también tú, lo digo con la cercanía que tenemos como amigos, tú has visto, digamos, las obras, digamos, has visto, digamos, habíamos conversado bastante, digamos, yo te había entregado como bastante insumo para el texto, así que también es como hacer un texto bien fidedigno, digamos, sobre el proyecto en sí. Digamos. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Mm. De ese punto de vista, así como tú me habías dado la pauta, Leo, y aquí me tomo un poco la palabra, que tiene que ver con lo que hemos conversado, y a Miguel se lo confidencié cuando hice el testeo de la tapa que diseñó mi hermano, ¿cierto?, para el libro de mi exposición, del detalle fotográfico, y en la conceptualización que fuimos armando, hay unos colores flúor con negro, un rosado flúor como este. Yo cuando me comprometo con un color me comprometo. Antes era el naranjo, ahora llevo este rosado flúor ahí, porque fue el color de la elección del libro, fundamentalmente de la tapa, en combinación con el negro y en blanco. Claro, y ¿por qué esa elección de esos colores? También hay un tema autobiográfico, porque era la combinación flúor noventera que más me gustaba ver en las vitrinas de Chile. Y particularmente, ¿no es cierto?, en tiendas como Blanco y Negro, Cortes Fiel, que vendían esta ropa que hoy día tú la comprarías y se vendería así como pan caliente, como ropa vintage, que es esta ropa de los años 90, inicio de los 90, ¿no es cierto?, cuando estaba de moda los colores flúor. Entonces, claro, llevo esa condición autobiográfica que tú también me traes, Leo, por medio de la idea de la vitrina, del comercio chillanejo, al trabajo, a los colores, a un imaginario que también lo voy a dejar plasmado ahí a partir, ¿no es cierto?, de estas conversaciones, este imaginario que nos detonas con Miguel como dos sujetos que fuimos atraídos y perturbados por esos objetos de deseo que estaban detrás de esa vitrina, ya sea cassette, discos, ropa, libros, ¿no es cierto?, instrumentos musicales, cuando en algún momento tuve la debilidad por los instrumentos de viento,
Oigan, chicos, bueno, ya llevamos 1 hora y media. bien, Esta súper es, bien. es una conversación que pretende ser amigable con las personas que la vean. Y yo creo que hasta este minuto lo es. ¿Les parece si lo dejamos hasta acá y retomamos en mayo? En Claro, mayo y junio, las conversaciones para continuar a la deriva de estos temas que tanto nos interesan. Esto debería ser un bar. Sí, ¿por qué no? Un cuatro, café, yo creo que ya tenemos sobre 40 años, un Claro, café es más atendible. sí, sí. Eh, y además, bueno, un abrazo, chicos. Este es un conversatorio que está siendo transmitido por el Facebook de Extensión de la Universidad del Biobío y que también lo vamos a subir a YouTube más adelante. Nos vemos, que tengan un excelente fin de año. Bueno, Ñublense va a la Sudamericana. Ganó el profe García. Vamos a tener un gobierno progresista, así es que tan mal no nos fue este 2021. Y además, bastantes proyectos se nos vienen en el 2022 a todos los presentes, lo que nos va a permitir continuar obviamente desarrollando material y contribuyendo al desarrollo social bueno, de Chile y específicamente de Ñuble. Así que un abrazo grande, amigos, que estén muy bien. Chao, chao. ya, un abrazo. Que estén bien. Chao, chao Miguel, muchas gracias. Chao Leo. Que estén bien, ya, estén bien.